Hola queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a la tercera y última sesión de la Primera Guerra Mundial. En esta clase intentaremos responder a la pregunta: ¿cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y cómo afectaron el futuro transcurso de la historia? Bueno, seguro te preguntas cómo llegó la Primera Guerra Mundial a su fin. La verdad es que en esta guerra no hubo ganadores ni perdedores. Más bien, al ver que la guerra parecía interminable y que los muertos aumentaban, que los soldados ya no querían pelear y que ya no les hacía sentido la guerra, los países acordaron ponerle fin al conflicto. Como primera consecuencia, tenemos la brutal y enorme cifra de muertos de la Primera Guerra Mundial, que ascendió a más de 16 millones de muertos, cifra nunca antes conocida. Asimismo, más de 20 millones de soldados resultaron gravemente heridos. Lo anterior, sumado a la destrucción de los campos y algunos pueblos, provocaron una grave crisis económica que afectaría a Europa por muchos años. A diferencia de los países europeos, Estados Unidos ingresó al final de la guerra, por lo que no le tocó pelear sobre su territorio ni tener grandes pérdidas. Por eso podríamos decir que Estados Unidos fue tal vez el único ganador de esta guerra y se posicionó por primera vez como potencia mundial. Otra consecuencia fue que tras el fin de la Primera Guerra Mundial, las mujeres comenzaron a exigir derechos, tales como el acceso a la educación superior y el derecho a voto. Luego de demostrar que podían hacer las mismas tareas que los hombres, las mujeres decidieron que no volverían a encerrarse en los hogares y empezaron una larga lucha por sus derechos. Por otra parte, al finalizar la guerra, los países europeos acordaron redactar y firmar un tratado para evitar que otra guerra de esas dimensiones volviera a suceder. Sin embargo, cometieron un grave error. Al ver los terribles resultados de la guerra, los países comenzaron a buscar desesperadamente a quién culpar por los hechos. De esta forma, decidieron que Alemania debería asumir la culpa total de haber ocasionado la guerra, así como una serie de castigos militares y monetarios. Claramente, esto generó una profunda humillación en el pueblo alemán. Sabían que no eran los culpables de haber originado la guerra y el Tratado de Versalles los perjudicaba enormemente. Es por este motivo que tan solo unos años después de finalizada la guerra, en Alemania aparecería un personaje que convocaría al pueblo alemán a la venganza por esta traición. De esta forma, y sin saberlo, en el fin de la Primera Guerra Mundial tendríamos el origen de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es tu turno. Abre tu cuadernillo y diseña un afiche para advertir acerca de las posibles consecuencias que tiene una guerra.